El Consejo de Ministros retomó sus actividades en el interior del país y hoy se reunió en Pueblo Centenario, encabezados por el presidente Vázquez, la vicepresidenta Topolánqui, los ministros. Y aquí está Nicolás González. Nico, buenas tardes. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Cómo te va? Exactamente, tú lo dijiste, Pueblo Centenario. Pueblo Centenario es el lugar, el punto en el territorio nacional elegido por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, para la instalación de la segunda planta de UPM. Sí, toda la negociación, que como ustedes saben ya ha comenzado hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo y por la empresa finlandesa, llega finalmente a buen puerto y la instalación se va a dar ahí, porque hoy Vázquez también lo confirmó. De alguna forma, este Consejo de Ministros abierto, el primero de este 2019 que desarrolla el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, con la presencia de todo el gabinete hoy allí, bueno, tiene que ver en parte con UPM y fue el tema principal, el tema que más se trató, más allá de que Vázquez también se refirió a algunos otros temas. Hoy, sin ningún tipo de dudas, la instalación de la segunda planta de UPM fue el tema principal que trató el mandatario. Y vamos a escuchar lo que dijo cuando llegaba, antes de comenzar este Consejo de Ministros abierto, hablando de la experiencia que ya tiene Uruguay con respecto a la instalación de una planta de celulosa. ¿Por qué? Porque hace una década atrás Uruguay estaba a ciegas, se refería o se manejaba con estudios internacionales. Hoy ya puede hablar de una experiencia que es propia y que se vive hace más de una década en Frei Ventos. Acá tenemos una muy buena experiencia con respecto a la primera planta que se instaló, que fue Botnia primero y UPM después, hace ya más de 10 años, 12 años que está funcionando. Y todas aquellas alarmas que habían, seguramente muchos de ustedes las recuerdan, que con la polución que iba a traer esta planta iban a nacer niños con 2 cabezas, porque así lo dijeron, iba a haber un aumento del número de cánceres, de leucemia. Pasaron 12 años y no ha sucedido nada. No es UPM la que más contamina el río Uruguay. Vázquez hoy defendió el proceso de negociación, defendió la transparencia que ha brindado el mismo por la instalación de la segunda planta de UPM y confirmó, como le decíamos anteriormente, que si UPM y el gobierno llegan a un acuerdo finalmente en todo este proceso de negociación, el lugar específico para la instalación de esta segunda planta es así, Pueblo Centenario. No hay nada escondido, está todo publicado en la página de Presidencia. El que quiera leerlo, entra en la página de Presidencia y lee lo que se ha acordado. Por ahí se dice, bueno, pero se le da privilegios impositivos y de zona franca y de todo a UPM, que es una empresa extranjera. Usted me desmiente si miento, señor Ministro de Economía, que usted conoce muchísimo más que yo de estos temas. Son los mismos beneficios que tienen todas las empresas uruguayas a distinta escala, porque esto van a invertir 4.000 millones de dólares y una empresa uruguaya de repente invierte 10, 20 millones de dólares. Pero no es así, señor Ministro, le pido que usted corrobore. No hay un solo instrumento de estímulo a UPM al que no tenga acceso la producción uruguaya, ni uno solo. Yo me reuní la semana pasada con el principal de UPM, que vino de Finlandia, con el que ya me había reunido en Finlandia, que tú conoces, Carmen. Y él expresó total satisfacción en los acuerdos que estamos llevando adelante. Acuerdos que, por otra parte, ha controlado el Tribunal de Cuentas de la Nación. Así que acá no hay nada que ocultar. Con todas estas consideraciones, si UPM decide hacer la inversión, el Uruguay va a tener la segunda planta de UPM aquí en esta zona, porque el gobierno va a apoyar para que esa planta se instale en esta zona. Y bueno, había mucha gente adentro y afuera. ¿Cómo reaccionó la gente, Nicolás? Dividida. Había voces a favor y voces en contra de la instalación de esta segunda planta. Como recién justamente lo decía Miguel, hubo mucha gente, decenas de personas que se manifestaron y se concentraron fuera del gimnasio donde se desarrolló el Consejo de Ministros, y se pudo escuchar en la transmisión en vivo en directo que Presidencia de la República emitía precisamente para todo el territorio nacional, que en algunos momentos, cuando Vázquez se refería, por ejemplo, al tema referido a la contaminación, al medio ambiente, a la instalación de la planta y demás, hubo abucheos, hubo silbatinas para el mandatario y también para otros
otros integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo que hicieron uso de la palabra. Además, también hubo silbatinas, por ejemplo, para los propios vecinos que hicieron uso de la palabra y defendían de alguna forma la instalación de la segunda planta. Para hacer un resumen, vamos a escuchar primero a uno de los que pidió la palabra, uno de los vecinos de Pueblo Centenario, contrario a la instalación, más que nada por la contaminación que puede generar, y una vecina que estaba a favor de la instalación de la segunda planta de UPM allí en este punto del país. De medicina, y usted es médico, yo le voy a plantear una situación. Nuestro río está enfermo y lo que se está ofreciendo como alternativa, que es la planta de UPM2, es matarlo. La durabilidad de este emprendimiento es muy poca si se trata de ver por el lado del trabajo que viene. Necesitamos trabajos mucho más estables. En la forestación, hoy por hoy, de cada 1000 hectáreas trabajan 2 operarios. Cuando teníamos ganadería y estaba la lanería, había ovejas en esta zona, trabajaban 5 personas. Los empleos son por un tiempo determinado, pero siempre queda un grupo importante de gente trabajando efectivamente. Y todos nosotros necesitamos esa inyección. UPM, he escuchado sobre la contaminación del río. Ya lo dijo el presidente. La contaminación empezó hace muchísimos años. Empezó con la agricultura, con los arroceros. Y como ustedes pueden apreciar, la contaminación es el tema principal de quienes están en contra y quienes por ahí están a favor. Y precisamente el presidente de la República se refirió a ese tema, reconoció la contaminación del Río Negro, pero le quitó responsabilidad a UPM porque la empresa finlandesa no está instalada ahora en Pueblo Centenario, por lo tanto no tiene nada que ver, dijo Vázquez, con la contaminación que hoy sí tiene el Río Negro en nuestro territorio. Y además puso una comparación con el río Uruguay, con el trabajo que se ha hecho en la CARU, con Argentina y con Uruguay, con lo que pasa en la planta que sí está instalada en Frei Ventos. Escuchamos lo que decía Vázquez. El Río Negro está contaminado, pero UPM todavía no está instalada. No es responsabilidad de UPM que esté contaminado. Y el Río Negro no empieza en el límite entre Uruguay y Brasil, empieza mucho más allá arriba, en el hermano país brasilero, mucho más arriba, donde hay muchas poblaciones próximas al río, que vierten sus aguas servidas al río Valle, por ejemplo. Y también hay contaminación del río por la producción agrícola y ganadera. Y quiero decir que tenemos ejemplos de hace 13 años, 10 años, pero voy a hablar de 13 años de Bosnia, que vierte los efluentes de la fábrica en el río Uruguay, y que tenemos monitoreado junto con el gobierno argentino todo el río Uruguay. Y la contaminación mayor no está donde sale el efluente de UPM, quizás es la menor contaminada. La contaminación mayor está en la salida del río Gualeguaychú y no donde está la planta. Y como cuando se instaló UPM1 Bosnia en aquel momento dijimos, si contamina, la vamos a controlar, y si hay que cerrarla, la vamos a cerrar. Si instalada UPM2 acá contamina, la vamos a observar, y si hay que cerrarla, la vamos a cerrar. Porque para nosotros primero está la salud de la gente. Bien, Vázquez habló de la contaminación, también habló del ferrocarril central, como se denomina esta obra que se va a construir entre el departamento de Durazno y que va a unir precisamente el puerto de Montevideo. ¿Por qué se refirió al ferrocarril central? Bueno, porque de alguna forma está, digamos que de la mano, va de la mano con este proceso de instalación de la segunda planta de UPM. Y de alguna forma no, porque Vázquez también hoy sentenció que si todo el proceso que se está desarrollando, que ya fue habilitado, que por ejemplo tiene el aval del Tribunal de Cuentas, por unanimidad, como lo dijo el propio mandatario, el ferrocarril central se va a construir de igual manera, dijo Vázquez, porque es muy importante en este momento para toda la población del territorio uruguayo, se instale o no UPM, así lo decía el mandatario. El ferrocarril central que va de acá a Durazno a Montevideo se va a construir. Ya está licitado, ya está adjudicado, la obra ya está adjudicada, se hace por la vía de las PPP. Y esa licitación internacional y la adjudicación a la empresa que ganó fue controlada por el Tribunal de Cuentas de la Nación también. Y la aprobaron por unanimidad, ahí hay transparencia. Tenemos el respaldo del Tribunal de Cuentas de la Nación. Está adjudicada la obra
está en caminos de cerrar el financiamiento de la misma. La garantía para a ese cierre financiero está en manos del BID, y en cuanto estén estos trámites lo vamos a construir. Se instale UPM o no se instale UPM, porque este es un ferrocarril para los uruguayos, para todos los uruguayos. Y hoy también el presidente de la República se refirió a la situación que se ha dado con algunos vecinos de Sarandí Grande. Ustedes recordarán que en esta localidad del departamento de Florida se han desarrollado movilizaciones. De hecho, se le preguntó, también se le planteó de alguna forma al intendente Carlos Enciso de que le haga llegar al presidente de la República de que no estaban de acuerdo de que las obras del ferrocarril central atraviesen la mitad de la localidad. Bueno, hoy Vázquez le solicitó al ministro Víctor Rossi que se analice de alguna forma la propuesta que están haciendo los vecinos, que hicieron una propuesta seria al presidente de la República sobre este punto. Que en Sarandí Grande, departamento de Florida, los vecinos están preocupados, y está bien que estén preocupados, porque son los que viven ahí. Y el ferrocarril va a pasar, creo, por el medio, y ellos quieren una solución alternativa. Y yo le voy a instruir al señor ministro de Transporte que estudie un proyecto que atienda los requerimientos de los vecinos de Sarandí Grande. Y sé que los vecinos de Sarandí Grande han presentado una alternativa, un proyecto, me ha llegado, y así es como tenemos que trabajar, presentando proyectos serios, responsables, lo estudia el gobierno local, lo estudiamos nosotros, lo estudiará el intendente de Florida, y si podemos favorecer a los vecinos, lo vamos a favorecer. Es tiempo ahora para cerrar, Miguel, de escuchar al intendente del departamento de Durazno, Carmelo Vidalín. Como ustedes lo podían ver en las imágenes, estaba sentado a la izquierda precisamente del presidente de la República, Tabaré Vázquez. Vidalín dijo que espera que UPM pueda controlar y disminuir la contaminación del Río Negro, y también que el presidente de la República y la empresa finlandesa puedan atender de alguna forma un reclamo que le ha hecho llegar a través de una carta de que la localidad de Carlos Reiles, que está muy cerca, por cierto, de Pueblo Centenario, tenga la oportunidad de poder recibir campamentos de trabajadores que van a estar trabajando en las obras de la construcción de la segunda planta. Tengo la esperanza de que los finlandeses, que conjuntamente con los noruegos y los islandeses son los que están primeros en el cuidado y la preservación del medio ambiente, y que el 80% de sus aguas son aguas totalmente limpias, también nos puedan purificar lo que es nuestro Río Negro. Nosotros hoy le entregamos una cartita para ratificar los planteamientos que habíamos hecho, en especial con el que tiene que ver con la utilización de aguas subterráneas. No estamos de acuerdo. Ya se nos dijo por parte de UPM y por parte del gobierno que durante el proceso de industrialización no se va a usar. Y nos quedó un tema que como intendente, como duraznense, me afecta y me preocupa mucho, que es el hecho de que Carlos Reiles, una población que está a 32 kilómetros de Pueblo Centenario, que podría recibir algunos de los campamentos por razones de que tiene poca agua potable, es agua subterránea, y además está con altísimos porcentajes de arsénico. Entonces ahí no vamos a poder tener campamento. Tenemos la ilusión de que a través de UPM, con alguna inversión o alguna inversión del gobierno nacional, llámese por ósmosis o por algún otro programa, podamos tratar de evaluar para que Carlos Reiles tenga la posibilidad de albergar también campamentistas. Lo concreto que tenemos después de lo que fue esta realización del primer Consejo Abierto de este 2019, Miguel, es primero que ya hay una fecha estimulada para el comienzo de las obras del ferrocarril central, sería aproximadamente en abril de este 2019, como ya lo manifestó Vázquez en alguna oportunidad, y habrá que controlar la ansiedad con respecto a las obras de UPM porque está en un proceso de negociación que está en el plan 3, en la etapa 3 de negociación, y que seguramente llevará a que las obras de la planta, si se terminan de confirmar, comiencen en el 2020 como estaba previsto. Sí, UPM tiene plazo hasta el 1 de marzo del año que viene, cuando asuma el nuevo presidente o presidenta de la República. Ese mismo día, hasta ese día tiene plazo para decir si la voy a hacer, no la voy a hacer. Bien. Gracias, Nicolás. Todo parece encaminar a que es un sí, ¿no? Es un sí. Y que esta fecha que dio el presidente hoy definitivamente sea la definitiva. Porque Rossi había dicho que esto iba a empezar en noviembre, después que iba a empezar en los primeros días de enero, después de la licencia de la construcción, que iba a empezar en febrero, y ahora es en abril.
Gracias, Hasta luego. Nicolás.